Hay libros que iluminan el alma, y otros que descienden directo desde las sombras. Este es uno de esos últimos. El llamado libro de San Cipriano ha cruzado siglos envuelto en misterio, miedo y muerte. Muchos lo consideran el grimorio más oscuro jamás escrito. Y esta es su historia. Todo comienza con Cipriano, un hombre que antes de convertirse en santo, fue hechicero. Conocido en su juventud por sus pactos con espíritus oscuros y su dominio de la brujería, se dice que escribió un grimorio temible, un compendio de rituales, conjuros y fórmulas de invocación infernal. No era un libro cualquiera, era una llave al abismo. Desde el momento de su creación, el libro fue considerado peligroso. Quienes lo poseían sufrían visiones, pesadillas, y algunos, simplemente desaparecían. Se rumoreaba que el grimorio elegía a sus dueños, y que jamás se liberaban de su influencia. Dentro del grimorio se ocultan textos tan antiguos como inquietantes. Instrucciones detalladas para pactar con demonios, invocar entidades del inframundo, y maldiciones diseñadas para someter el alma humana. Cada página parece escrita con una intención perversa, como si no bastara con leerlo, como si el libro necesitara ser obedecido. Quienes se atreven a estudiarlo por demasiado tiempo comienzan a perder la noción del mundo. Voces susurran desde las sombras, figuras aparecen en los espejos, y la línea entre la realidad y la pesadilla se diluye. No pocos han terminado en la locura absoluta, repitiendo palabras en lenguas olvidadas, hasta arrancarse los ojos para no seguir viendo lo que el libro les mostraba. Durante la Edad Media, el libro circuló en secreto entre alquimistas, herejes y adoradores del mal. Era prohibido, pero codiciado. Decían que otorgaba poder, pero a un precio terrible. Algunos nobles pagaron fortunas para obtenerlo, otros murieron al intentarlo. El grimorio se convirtió en una leyenda oscura, un susurro entre las sombras de la cristiandad. Siglos después, en un monasterio remoto en Galicia, un monje llamado Bernardo descubrió una caja enterrada bajo el suelo de una antigua cripta. En su interior, cubierto de piel ennegrecida y con símbolos grabados a fuego, yacía el libro. Desde aquella noche, el monasterio dejó de ser un lugar de paz, y se convirtió en un nido de presencias perturbadoras. Aterrados, los monjes intentaron destruir el grimorio. Lo arrojaron al fuego, pero las llamas se extinguieron solas. Lo sumergieron en agua bendita, y ésta se volvió negra como el carbón. Cada intento era repelido por una fuerza invisible. Era como si el libro no pudiera, o no quisiera, morir. Desesperado y al borde del colapso, el monje Bernardo tomó una decisión temeraria, selló el grimorio en una caja de hierro consagrada, lo envolvió con cadenas bendecidas y lo ocultó en lo más profundo del monasterio, bajo la capilla antigua, donde nadie pudiera hallarlo jamás. Pero no era suficiente. Lo que el libro contenía, ya se había filtrado. A los pocos días, el aire en el monasterio se volvió denso, irrespirable. Los candelabros se apagaban solos. Las estatuas parecían observar a los monjes. Y en la noche, un lamento gutural recorría los pasillos de piedra. Algo se había liberado. Algo que no estaba dispuesto a irse. Los monjes comenzaron a cambiar. Algunos hablaban en sueños en lenguas antiguas. Otros despertaban con marcas en la piel, como si hubieran sido arañados por garras invisibles. El miedo se volvió una presencia constante, y muchos pidieron abandonar el monasterio, pero ya era tarde. El mal los había marcado. Ante el caos, el abad recurrió a la última esperanza, un exorcista enviado desde Roma, un hombre endurecido por los años y las batallas contra lo impío. Al llegar, comprendió de inmediato que lo que habitaba en aquel lugar no era una simple presencia demoníaca, sino algo mucho más antiguo y hostil. Durante el ritual, mientras los rezos llenaban la capilla, las paredes comenzaron a sangrar y las velas a estallar. Y entonces apareció, una figura oscura, alta, sin rostro, surgió desde las sombras, flotando por encima del altar. El exorcista tembló. No era una manifestación cualquiera. Era el eco vivo del grimorio, una entidad que protegía su secreto con furia. A pesar de que el grimorio estaba oculto en lo más profundo de la capilla, su influencia nunca desapareció. Su poder maligno era más que una simple presencia, era un aura que se extendía por la tierra, acechando, esperando el momento oportuno para manifestarse nuevamente. Nadie sabía que el verdadero mal no se encontraba dentro de sus páginas,
sino en lo que la gente estaba dispuesta a hacer para poseerlo. En el año 1607, un grupo de saqueadores, movidos por la avaricia y el deseo de riqueza, irrumpió en las ruinas del monasterio. En su búsqueda, llegaron hasta la vieja capilla y, como si una fuerza invisible los guiara, hallaron la caja oculta bajo las piedras. La tentación era demasiado grande. Sin comprender la magnitud del hallazgo, abrieron el grimorio. Y el mal, libre de su prisión, comenzó a tomar forma una vez más. Creyeron que el libro podría traerles riquezas, poder, tal vez incluso la inmortalidad. Pero su codicia fue su condena. Al poco tiempo de vender el grimorio a un comerciante, uno por uno, los saqueadores comenzaron a perecer bajo circunstancias extrañas. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, otros fueron hallados muertos, con rostros de horror congelado. El grimorio no perdonaba. Aquellos que lo despojaban de su secreto pagaban con sus vidas. El comerciante que compró el grimorio pensó que había hecho una gran fortuna. Pero, al poco tiempo, su tienda se convirtió en un lugar maldito. Los clientes que entraban nunca salían completos, y muchos eran encontrados demente, hablando sobre una fuerza oscura que los había poseído. Una noche, un incendio inexplicable destruyó su tienda, dejando nada más que ruinas y cenizas, como si la misma maldición del grimorio hubiera destruido todo lo que tocó. Tras los sucesivos desastres, el grimorio fue adquirido por Elias Sourn, un hombre misterioso con un pasado lleno de sombras. Temiendo las consecuencias de mantenerlo cerca, Sourn lo escondió en una vieja mansión aislada en lo profundo de los bosques. Nadie sabía de la mansión ni de su contenido, pero algo siniestro comenzó a latir en sus paredes, como si el libro esperara ser encontrado una vez más. En 1883, la familia Ravenscroft, una familia noble con grandes riquezas, se mudó a la mansión sin saber que estaban cruzando el umbral hacia la perdición. El patriarca de la familia, Arthur Ravenscroft, había escuchado rumores de la vieja mansión, pero nunca imaginó que su nueva morada guardaba secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera podría haber imaginado. Desde el momento en que cruzaron el umbral, la atmósfera de la mansión comenzó a cambiar, y la oscuridad se apoderó de cada rincón. Poco después de instalarse, los Ravenscroft comenzaron a experimentar extraños sucesos. Puertas que se cerraban solas, susurros en la oscuridad, luces que parpadeaban sin explicación. Pero lo peor estaba por venir. Por las noches, sombras extrañas se deslizaban por los pasillos, y los objetos en la casa se movían de forma inexplicable. La familia no podía comprender lo que sucedía, pero sentían que algo maligno los acechaba desde las profundidades de la mansión. Una noche, durante una tormenta furiosa, los Ravenscroft fueron testigos de algo mucho más aterrador. Mientras cenaban, una figura sombría apareció en el umbral de la puerta del comedor. No era una persona, sino una presencia oscura y difusa, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Los ojos de todos se fijaron en ella, pero nadie se atrevió a moverse. En ese momento, la mansión pareció crujir como si estuviera viva, y el aire se llenó de un frío mortal. Fue el abuelo de la familia, Charles Ravenscroft, quien un día descubrió una caja oculta en el desván. Sin saber qué contenía, la abrió. Dentro, halló el grimorio de San Cipriano, cuyos oscuros secretos parecían susurrarle al oído. No pasó mucho tiempo antes de que algo comenzara a apoderarse de él. Su comportamiento cambió drásticamente. Se volvía más errático, sus ojos se volvían vacíos y su voz se tornaba extraña, como si alguien más estuviera hablando desde lo más profundo de su ser. El abuelo ya no era el mismo. El deterioro del abuelo llegó a su fin en una noche lluviosa. Fue encontrado muerto en su habitación, pero su rostro reflejaba un terror indescriptible. Los miembros de la familia no podían comprender cómo algo tan terrible había sucedido. Desesperados, enviaron a un grupo de frailes exorcistas para intentar liberar la mansión de su maldición. Pero cuando los frailes llegaron, fue demasiado tarde. La presencia que había poseído al abuelo estaba ahora dentro de las paredes de la mansión, esperando para reclamar nuevas almas. La intervención de los frailes exorcistas en la mansión no fue suficiente para contener el mal que se había desatado. La casa misma parecía resistirse a ser liberada de su oscuridad. Durante el exorcismo, una fuerza invisible golpeó a los frailes con tal intensidad que varios fueron lanzados contra las paredes. Las palabras del ritual apenas podían sostenerse contra el rugido del mal que emanaba del grimorio.
La atmósfera de la mansión se volvió opresiva, y la misma tierra parecía temblar bajo el peso del mal que estaba atrapado dentro del libro. En un último intento por contener el poder del grimorio, los frailes decidieron sellarlo en una caja de plomo, creyendo que este metal sería suficiente para mantenerlo prisionero. Sin embargo, no sabían que la caja no solo estaba hecha para contener, sino también para aumentar el poder maligno que residía dentro del libro. Al sellarlo, la mansión misma pareció respirar en alivio, pero en ese momento también comenzó a corroerse lentamente, como si una maldición aún más fuerte hubiera comenzado a desatarse. Décadas después, en 1925, Horace Vane, un erudito obsesionado con los secretos oscuros y la magia prohibida, llegó al convento donde se encontraba el grimorio sellado. Había oído rumores sobre su existencia y estaba convencido de que podía desatar los poderes contenidos en él. Su llegada al convento fue el preludio de una nueva era de oscuridad, pues la codicia de Vane por el conocimiento prohibido lo llevó a desenterrar lo que se había ocultado durante tanto tiempo. Con la ayuda de varios seguidores, Horace Vane localizó la caja de plomo que contenía el grimorio. A pesar de las advertencias de los monjes, él insistió en que el libro debía ser abierto. Al hacerlo, la energía que emanaba del grimorio era tan poderosa que una sombra se apoderó del convento entero, arrastrando a todos los presentes a la locura. Horace Vane no se detuvo, ansioso por conocer los secretos que prometía el grimorio. Pero algo dentro de él empezó a cambiar. Los oscuros poderes del libro tomaron control de su mente y su alma, dejándolo atrapado en un ciclo de desesperación y locura. Vane, decidido a controlar los poderes del grimorio, intentó realizar uno de los rituales más peligrosos. Pero el precio fue demasiado alto. Con cada palabra recitada, la oscuridad que había estado contenida en las páginas comenzó a desbordarse. Una serie de tragedias siguió a este acto. Los seguidores de Vane cayeron uno por uno en manos de la oscuridad, y Vane, ahora completamente poseído, se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. El grimorio no solo había destruido a quienes intentaron dominarlo, sino que se alimentaba de sus almas. En 1952, el grimorio fue finalmente encontrado por un grupo de sacerdotes que, tras enterarse de su historia, decidieron destruirlo de una vez por todas. Armados con toda la fe posible, llevaron el libro a un convento aislado en las montañas, donde creyeron que tendrían la protección necesaria para llevar a cabo la incineración. Pero el libro no se dejó destruir tan fácilmente. A medida que las llamas crecían, el grimorio permaneció intacto, desafiante ante el poder humano. Frustrado por los fracasos previos, el padre Mikhail, líder del grupo de sacerdotes, tomó la arriesgada decisión de arrojar el grimorio al océano. Creía que las aguas del Mar Negro, con su misterioso poder, podrían sellarlo para siempre. Con una pesadez en el corazón, los sacerdotes transportaron la caja de plomo y la arrojaron a las profundas aguas del mar. Los rituales habían fallado, pero Mikhail estaba convencido de que el océano sería su último refugio, lejos de las manos humanas. En una noche sin luna, la caja fue lanzada al mar, hundiéndose en la oscuridad de las profundidades del Mar Negro. La tormenta que había acompañado el ritual se desvaneció tan rápidamente como había llegado, y el mar volvió a su silencio ominoso. Sin embargo, el grimorio no quedó fuera del alcance del mal. Mientras se hundía, parecía emitir un último susurro, como si la oscuridad se despidiera temporalmente, pero dejara una marca en las aguas que nunca se borraría. En 2023, un grupo de exploradores marinos, usando tecnología de última generación, comenzaron a buscar la caja en las profundidades del Mar Negro. Los rumores sobre el grimorio habían persistido durante siglos, y ahora, la curiosidad de los científicos y cazadores de tesoros los había llevado a esta peligrosa búsqueda. Aunque no entendían completamente lo que estaban buscando, sabían que algo importante y misterioso yacía en el fondo del océano. Sin embargo, lo que encontrarían cambiaría sus vidas para siempre. Tras semanas de exploración, la caja de plomo fue finalmente localizada. Pero cuando los buzos la abrieron, la sorpresa fue monumental. El grimorio ya no estaba allí. La caja estaba vacía, y no había rastro alguno del libro que había aterrorizado a tantas personas a lo largo de los siglos. Una sensación de maldad inundó el aire, como si el libro hubiera desaparecido solo para seguir operando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. El misterio del grimorio de San Cipriano continúa, sin resolverse. ¿Qué sucedió con el libro?
¿Acaso su poder maligno se disolvió con el paso del tiempo o sigue esperando en algún rincón oscuro del mundo para ser descubierto una vez más? Nadie lo sabe. El Grimorio ha desaparecido, pero su historia y su influencia siguen siendo un enigma que persiste en las sombras. El Grimorio de San Cipriano sigue siendo uno de los libros más oscuros y misteriosos de la historia. Aquellos que han intentado desentrañar sus secretos han pagado un precio terrible, desde locura hasta muerte, dejando tras de sí una estela de destrucción. ¿Es posible que el libro siga existiendo? Quizás, pero una cosa es segura, mientras siga siendo parte de la historia, su influencia oscura nunca dejará de acechar, esperando a la próxima víctima dispuesta a desafiar sus poderes. ¿Y tú qué opinas? ¿El Grimorio de San Cipriano fue realmente destruido, o sigue esperando en las sombras a su próximo lector? Si este misterio te atrapó tanto como a nosotros, suscríbete al canal y deja tu like para seguir explorando los secretos más oscuros de la historia. Nos vemos en la próxima historia que el tiempo quiso enterrar.